de la mañana, Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, ¿cómo ves la fotografía después, en varios flancos, ese movimiento del fin de semana de la OPEP alrededor del petróleo, hoy con caídas importantes, de en torno al 1%, el movimiento de la SEC ayer sobre el mundo cripto y la caída importante que vivimos en las criptomonedas y que el techo de deuda fue un teatrillo y acabó? Y en ese entorno, ¿cuál es el movimiento que puede tener el S&P 500 sobre todo? Bueno, pues vamos por partes, si quieres. Podemos echar un vistazo al petróleo, por ejemplo, respecto a mantener la reducción del petróleo. Fíjate, el gráfico que tenemos en pantalla es del CFD del West Texas y del Brent. Es diario. Este gráfico, esta vela que se ve aquí roja, lo que muestra es un hueco, ojo, alcista que abríamos ayer al alza, importante, abriendo en la zona de los $75 respecto al West Texas, en el caso del Brent en la zona de los 78, y lo cerramos por completo. Cuando fue el anuncio también por sorpresa, también, bueno, pues en este caso fue el domingo, si no me equivoco, durante el fin de semana, abríamos también con un gap. Fíjate que ese hueco sí se mantuvo, pero en el momento que fue cerrado se nos cayó de nuevo a la baja el petróleo. Yo creo que la foto amplia, se ve de forma, lo hemos comentado varias veces en el programa. Fíjate, toda cotización, en el caso del West Texas, que se mantenga por debajo de 83, es potencialmente bajista. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una resistencia harto evidente respecto al Brent, pues como no puede ser de otra manera, pues es lo mismo. Es decir, toda cotización por debajo de 89, lo que tiene es una zona de barrera extraordinaria y no es capaz de pasar por ahí. Es más, estamos alejados de ellas, ¿no? Con lo cual, pues las sensaciones evidentemente son más negativas que positivas respecto al petróleo en cuanto a una posible evolución al alza, si lo que se pretende es que las cotizaciones suban, ¿no? Con lo cual me parece a mí que poco efecto y mal mensaje lanzado al mercado. S&P 500, después de ese movimiento de techo de deuda, teatrillo ya terminado, ahora ¿qué se nos abre? ¿Un movimiento alcista a la espera de también los tipos de interés, de ese movimiento de subida de la FED o de pausa? ¿Qué es lo que debe esperar el inversor en este entorno? Bueno, respecto al S&P 500 ya dijimos que lo único que teníamos claro era que la zona de los 4.200 puntos, este es un gráfico semanal, no iba a actuar de resistencia. ¿Por qué? Porque era la zona que estaba mirando todo el mundo. Para mí, lo que pasó la semana pasada pone en jaque a muchas carteras. Entre otras cosas porque se hace muy difícil mantenerse al margen del mercado, por un lado, y por otra parte mantener posibles caídas en bolsa. No digo que no puedan ocurrir, ojo, mira el Dow Jones de Industriales, como no ha superado esa zona. Esta situación evidentemente no es positiva, ya pasó cuando el S&P en febrero superó su máximo. Fíjate el Dow, que es ese índice que nadie mira porque tiene 30 compañías, ¿de acuerdo? Pero es verdad que este movimiento hace complicado para muchas carteras mantenerse al margen del mercado, pero con lo que ha pasado, perdón, lo razonable es que siga subiendo, y es más, así será mientras respete la zona de los 4.150 puntos. Por otro lado, observa también lo que ha pasado en el caso del SOX, de los semiconductores, que es algo que hemos comentado anteriormente. Es importante también porque quien ha sacado al S&P de ahí abajo finalmente han sido los semiconductores y la tecnología. Este también es un gráfico semanal. Fíjate con qué fuerza se han movido los semiconductores al alza. El Nasdaq aquí lo tiene. Se hace muy difícil mantener que en Estados Unidos esto es un rebote. Me refiero en el sentido de que estamos en un mercado bajista de fondo, entre otras cosas porque si yo echo un vistazo por ejemplo al SOX, a los semiconductores, es que estamos a un 20% de máximos de todos los tiempos. Entonces, me dirás tú cómo puedes justificar esto. En principio, sensaciones más que positivas, sin duda. Otra cosa es Europa, lo que estabais comentando de los bancos, la situación donde estamos que no ha variado, pero sí, cuidado con los bancos.
Último punto ayer, mundo cripto, Binance, ese movimiento de la SEC, ¿cómo afecta a Bitcoin? ¿Cómo afecta al mundo cripto en general? Bueno, yo en principio sí destacaría dos cosas. Uno, respecto a Bitcoin y Ethereum, que son los dos grandes criptoactivos, ¿no? Más que lo que pasó ayer, fíjate, yo reflexionaría un poco sobre estamos tirando de un gráfico mensual. También se puede hacer análisis técnico con gráficos mensuales, ¿no? Observa lo que puso en jaque a todo el mundo cripto desde el punto de vista técnico, que fue una gran formación de doble techo, y observa lo que ha pasado estos últimos meses, que ha sido la vuelta a la vela que rompía. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que el principio, la vuelta al alza de Bitcoin y Ethereum es francamente positivo, pero ¿qué sucede? Que estamos en zonas de fortísima resistencia. ¿Dónde vería yo problemas para ambos criptoactivos? Pues en el momento que encontraran, y a ver si soy capaz de ponértelo aquí, la convergencia entre uno y otro. ¿Qué significa con la convergencia? Pues mira, sencillo. Lo que hizo ayer Bitcoin, tú lo has dicho, caer por debajo del mínimo previo, ya tiene sus crestas decrecientes. Esta es la formación normal, clásica, si el mercado lo quiere corregir. Fíjate, tiene su directriz. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Ethereum no ha hecho lo propio. Yo sí te digo que todo sea converger por debajo de, en este caso, de la zona de $1.740 de Ethereum, el mercado se nos reordenaría a la baja y, ojo, entonces sí, desde resistencias. Pero te digo otra cosa, José Antonio, a contrario sensu, mientras eso no acontezca, esto es potencialmente alcista. La cuestión aquí, fíjate, más que mirar a Bitcoin, a Ethereum, al margen de las noticias, que son evidentemente las que mueven las cotizaciones de ambos criptoactivos, no cabe duda. Muchísimas gracias, Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Gerardo, buen día y buen negocio. Buen día, fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo, 9:38 de la mañana, tema importante también que aparece ahora mismo en la